Como ves en esta filmina, amigo, amiga, no existe un juicio hacia el pasado. No podemos empezar a estas circunstancias del pasado, criticarlas, atacarlas, odiar a nuestros padres, maldecir a los abuelos, maldecir a los bisabuelos y tener un enojo hacia el pasado. No se trata de hacer juicios del pasado. Como ves en esta filmina, simplemente entender que está actuando en ti y que frecuentemente, eso sí, estamos pagando el pasado de nuestros bisabuelos, sus problemas, de nuestros abuelos, sus problemas, y de nuestros padres, sus problemas. Y que no es un juicio, no es un juicio de crítica, de encono, de molestia, es entenderlo para modificarlo. Poder entenderlo, poder saber lo que está pasando, entender lo que está pasando para poder tener las herramientas en mis manos de cambiar mi vida. Y que esa persona modifique la energía y las neuronas espejo de los bisabuelos, de los abuelos y de sus padres para dejar de vivir la vida que los demás querían que él viviera y empezar a vivir la que él quiere y ser lo que él quiere ser. Ahora comprendes más completamente esta frase con la que empezamos. Muchas de las enfermedades son una consecuencia de una prohibición de vivir la vida que tú quieres. Y lo tienes prohibido porque así vivió el bisabuelo, así vivió el abuelo, así vivió tus padres, y tú tienes prohibido salirte de eso. Y tienes prohibido dejar de ser eso. Te decía que las enfermedades entonces son la prohibición de ser lo que quieres ser y de dejar de ser lo que no quieres ser. Y creo que a la luz de esta información que te estoy dando, va encajando de una manera más clara esas frases y ese sentido con lo que empecé este módulo. La magia, lo maravilloso y verdaderamente impresionante que vamos a hacer como reconversores para ti y para los demás, es que cuando un miembro, uno solo del árbol genealógico, cambia su energía, todo el conjunto reacciona. Todo el conjunto reacciona. Cuando un solo miembro del árbol genealógico, por ejemplo, tu cliente, hombre o mujer, modifica esta energía del árbol, afecta a los padres si están vivos, afecta a los abuelos si están vivos y afecta a los bisabuelos si estuvieran vivos. Y si no, como lo he dicho en los cursos presenciales, en donde estén, en el plano existencial o energético donde estén, sufren ese cambio energético. Porque la energía es multidimensional. Alguna vez me preguntaban en un curso presencial, ¿y si mis abuelos ya reencarnaron? Les ayudas ahí, modificas la energía. Y se habla de 3 generaciones. Y vas a ayudar a cambiar la energía de tus hijos, de tus nietos y de tus bisnietos. Esa es la magia de la reconversión. Vas a modificar la circunstancia de tus hijos, si ya los tuviste o si los piensas tener, y de los nietos, o sea, los hijos de tus hijos, y los bisnietos, los hijos de tus nietos. Eso es lo que hace la reconversión. Cuando un miembro del árbol cambia su energía, como ves en la filmina, todo el conjunto reacciona. Y como resultado, como ves en esta filmina, de que un miembro de la genealogía expanda su energía, genera que su árbol obtenga un nuevo sentido y significado. Voy a explicarte esto de una manera muy trascendental. Cuando tú haces una reconversión o le haces una reconversión a una persona y modificas esta energía del árbol genealógico, le das un sentido al sufrimiento de tu abuela, al sufrimiento de tus padres, al sufrimiento de tus bisabuelos. Un nuevo sentido y un nuevo significado, porque estás diciendo, bisabuelo, abuela, padres, asumo yo esa energía, decido modificar el árbol
para darle un sentido de vida diferente, un significado de vida diferente a tu dolor, mamá, papá, a tu abandono, abuela, abuelo, a tu violencia, bisabuela, bisabuelo. Y este significado que tú estás teniendo ahora, este sentido diferente, hace que todo ese sufrimiento, que todo ese dolor que pudieron haber vivido tus ancestros, tome un nuevo sentido y tome un nuevo significado. Y esa es una magia que hace la reconversión. Impresionante. Esto está como magia, como algo increíble. ¿Ok? Voy a ponerte un ejemplo. Voy a avanzar bastante en esto, te voy a presentar muchos casos, voy a hablar de enfermedades y luego vamos a hacer el árbol, por eso estoy usando aquí, voy a tener lista aquí una pizarra. Mira, una enfermedad como el cáncer, dice Bruce Lipton, retomando todo esto, como ves en la filmina dice, puede ser causada por una emoción atrapada en un programa periconceptual de la niñez o del feto, disparada por una señal del medio ambiente. Vaya, voy a tratar de explicártelo. Sabemos que el cáncer es un enojo, un resentimiento guardado durante mucho tiempo. Pero a veces la persona no lo tiene. Ella no tiene una experiencia de vida en donde esté enojada o que tenga un resentimiento tan grande como para generarse un cáncer, especialmente los niños. No creo que un niño pudiera tener un resentimiento o un enojo tan intenso como para generarse un cáncer, y ve cómo el cáncer infantil ha crecido en los últimos años. Bueno, entonces, lo que dice Bruce Lipton es este concepto de un programa periconceptual. Periconceptual es un término médico que nos habla de las circunstancias del vientre y previo, es decir, de las circunstancias de vida de los padres. Esto está ahí en el óvulo, está ahí en el esperma, y los médicos, para poner una nomenclatura, para ponerle una etiqueta, un nombre a las cosas, le llamaron periconceptual. Acuérdate que peri es exterior, es la parte fuera. ¿Sí? El pericardio, por ejemplo, lo que envuelve el corazón. Entonces, es la envoltura que está externa en el embrión. Y no estoy hablando de las capas del embrión, sino de las situaciones emocionales. Entonces, fíjate lo que dice, vamos de nuevo a la filmina. Una enfermedad como el cáncer, escribe Bruce Lipton en su libro, puede ser causada por una emoción atrapada en un programa periconceptual fetal, o sea, puede ser en el vientre, o de la niñez, que de adulto, ahora a los 40, 50 años, o en el niño, puede ser disparada por una señal del medio ambiente. Es decir, una circunstancia emocional que se esté viviendo por parte de los padres, donde ahora el papá está enojado quizás contra el jefe, está furioso contra un socio, está enojadísimo con un amigo que lo traicionó, o la esposa está muy enojada con el padre, está furiosa por una traición, por una infidelidad. Y esto es una señal en el bebé del entorno que ya identifica, que ya conoce de los abuelos, de los bisabuelos o de los padres. Entonces las células de este niño, al recibir las informaciones ambientales de químicos, de bioquímicos, de hormonas, de neurotransmisores, y que están ahí alrededor de las células, recuerda que el cerebro de la célula es la membrana, esas señales disparadoras las asume, envía la información ahora sí a los genes que están dentro de la célula, y entonces viene el problema de la activación de una emoción que no era del niño o que no era tuya, pero el cáncer sí es tuyo. Como puedes ver, esta reflexión de el doctor Bruce Lipton se me hace genial como para resumir lo que estamos diciendo. Así que estamos programados, en resumen, por la biogenética, por la cultura y por el medio ambiente, de nuestros padres, de nuestros abuelos y de nuestros bisabuelos. Te lo repito. En la filmina dice, estamos programados por la biogenética, por la cultura y por el medio ambiente de
nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos. Así es como funciona este esquema. Y vamos a empezar a hablar de los ejemplos de estas improntas mentales de tus padres y abuelos en esto que llamamos árbol genealógico, para que lo domines, lo comprendas, lo hagas tuyo. Y si es necesario, vuelvas a ver este video varias veces hasta que integres esta información, porque vamos a empezar a desarrollarte paso a paso unos ejemplos que vas a tener la necesidad de tener presente cuando estés haciendo la reconversión. Así que vamos a los ejemplos. Se trabaja por triadas: papá, mamá, hijo. Y después papá y sus padres, mamá y sus padres. Se establecen códigos que van a afectar completamente a la persona. Así que a veces el nombre es el exnovio de la mamá y por eso se llama Ricardo. Le preguntas, ¿por qué te llamas Ricardo, hijo? Y va con tu papá y dice, no sé, hijo, a tu mamá le gustaba mucho ese nombre. Y va con su mamá y le dice, mamá, ¿por qué me llamo Ricardo? Ay, hijo, siempre me gustó ese nombre. Es muy alta la probabilidad que sea el nombre de un enamorado. Igual, mamá, ¿por qué me llamo Angélica? No sé, hija, tu papá te puso ese nombre. Ve con tu papá. Papá, ¿por qué me llamo Angélica? Ay, hija, es que ese nombre me gustaba mucho desde siempre. Y entonces es muy probable que este sea una enamorada, una exnovia o una persona que amó el papá. Entonces ahí se generan códigos porque, como vas viendo, serás la novia del papá o el novio de la mamá con una carga emocional que ellos van a estar enojados a nivel inconsciente con la hija. Ella va a estar enojado con la hija porque sabe que es la novia del papá a nivel inconsciente. O él va a estar enojado con el hijo porque sabe que es el novio de mamá a nivel inconsciente. Y que esa energía, porque la mamá sabía desde que estabas en el vientre que te iba a poner ese nombre, y el papá sabía desde que estabas en el vientre de mamá que si eras niña te iba a poner ese nombre. Entonces esa energía asociada, como te decía, que está en el óvulo y en el esperma, la vas recibiendo desde ese momento. No podemos empezar a crear un árbol si primero no limpiamos ese factor. No es así como que todos los casos son de este tipo, pero sí es una frecuencia alta, cercana al 50%. Entonces, necesitamos empezar aquí con el nombre. Lo voy a hacer, como te decía, en una demostración. Solamente te estoy dando la parte teórica. Al final, con una persona en vivo, voy a hacer este trabajo para que lo veas cómo se hace en vivo y empieces a practicarlo en tu trabajo de reconversor. Entonces, vamos a suponer que detectas que el papá te puso el nombre de una exnovia de él. Y eso te hace comprender ahora la agresividad de tu madre hacia ti como niña. O a la inversa, que mamá te puso el nombre de un exnovio y eso ahora te hace comprender la agresividad de tu padre hacia ti. Bueno, ¿qué podemos hacer? Una metáfora viva. Acuérdense que lo más poderoso en el árbol son las metáforas. Una metáfora viva para cambiar el nombre. Como puedes ver en la filmina, cambiar el nombre para eliminar la carga emocional. Esto es fundamental. Un ejemplo contundente, como puedes ver en la filmina, es que el Papa Francisco, el Papa actual, el Papa argentino, no se llama Francisco. Escogió el nombre por San Francisco de Asís, pero él se llama Jorge Mario Bergoglio Sibori. Pero como ahora va a ser el Papa y tiene que romper con su pasado, tiene que romper con la historia familiar, porque ahora ya no es de la familia, ahora es de la iglesia, se le pide que se cambie el nombre. Y por tradición escogen el nombre de un santo o de un papa anterior, por eso es Paulo VI, porque es el sexto, o Pío XII, porque es el 12º Pío, en fin, Juan XXIII, porque había 23 papas antes que se llamaban Juan. Entonces, este es un ejemplo del efecto metafórico que vive el Papa. En este caso el Papa Francisco, al cambiarse el nombre, rompe, elimina, quita toda la relación energética con su familia, porque ahora ya no pertenece a su familia, pertenece a la iglesia.
Entonces, cuando tú puedes hacer algo equivalente, esa magia que hace el Papa, aunque sea una vez en la vida, es suficiente para romper esta energía que tienes grabada en tu interior. Así que necesitas dejar de seguir intentando agradar, ser la novia del papá o el novio de la mamá. Necesitas quitar estas cuestiones energéticas, estas situaciones energéticas de agradar a tus padres, como ves en esa filmina. Necesitas dejar de seguir intentando toda la vida agradar a tus padres. Y la pregunta que surge aquí es, bueno, ¿qué metáfora viva me va a ayudar para romper este vínculo con el nombre de la exnovia del papá, o del exnovio de la mamá, o del personaje histórico que me pusieron, o de la novela, o del tío muerto, o del hermano muerto? Yo ahora, si estoy haciendo la reconversión y al preguntar el nombre detecto estos factores, que es muy frecuente que los detectes, en ese momento entonces haces una metáfora. ¿Cuál es? Te la voy a explicar. Quiero que la veas en la filmina. Coloca tu nombre en una pequeña cajita. Por ejemplo, el nombre Alejandro, Ulises, Inmaculada, Pura, Dulce, que es el nombre que te pusieron, que lleva una carga emocional de las personas que fueron así, o los santos. O el nombre Carlos, Josefina, de la novia o del novio de la mamá y del papá. Y luego libérate del nombre, ponte otro nombre. Al ponerlo en la cajita, es interesante que puedas enterrar esa cajita. Es decir, pones el nombre en esa cajita, puede ser una cajita de cerillos, puede ser una cajita, lo que sea, y en un jardín, preferentemente de tu casa, escarbas unos cuantos centímetros y entierras el nombre. Y por un momento, por un día, por dos, o por una sola ocasión, por ejemplo, publica en internet un video como el que estamos grabando. Hola, ¿qué tal? Soy Jorge. Yo soy Edmundo, pero para el video, para quitar esa carga, digo, soy Jorge. Me da mucho gusto grabar este video y saludarlos. Estoy aquí en mi casa grabando un proyecto que estamos haciendo, y grabas unos 5 o 10 minutos. Así que, por favor, si te gustó, dale like. Soy Jorge Velasco. Sí, yo me llamo Edmundo Velasco. Soy Jorge Velasco y es un honor que me hayas escuchado. Subes este video a YouTube. Se va a perder en la inmensidad de los millones de videos que hay en YouTube. Probablemente nadie te va a dar un like, pero acabas de hacer ese rompimiento. Otro ejemplo sería, publica un artículo en Google. Escribe un artículo sobre las mujeres, los hombres, los niños, algún tema que domines, y publica ese artículo en Google. Súbelo a Google y que ahí esté publicado, y pones un seudónimo, el nombre que quieres, Jorge Velasco, en mi caso, si ese fuera el caso. Pones ese nombre y entonces ya liberaste. También le puedes pedir a tus amigos cercanos, oigan, una semana, díganme Jorge. Por favor, cuando me hables, me dices Jorge. Una semana estoy haciendo una metáfora, estoy trabajando sobre una temática, estoy haciendo una reconversión. Y entonces que te digan así y ya. Y después regresas a tu nombre normal, a Edmundo, a Carlos y demás. Más con esta dinámica, con esta metáfora, el inconsciente comprende. Acuérdate que el inconsciente es simbólico. Símbolos. Y al enterrar esa cajita, y al publicar ese artículo, y al publicar ese video, el inconsciente comprende y rompe, corta la energía, los vínculos energéticos y emocionales con el nombre. Y ahora puedes disfrutar de tu nombre sin esa carga emocional. No tienes que cambiarte el nombre. A menos que verdaderamente te fastidie el nombre, cámbiatelo, pero no necesitas hacerlo. En ese momento rompes con la carga energética y emocional. El inconsciente comprende y corta todos los vínculos negativos emocionales al nombre, por la metáfora de la cajita, por la metáfora del video, por la metáfora del artículo publicado en Google, y en ese momento superas el problema. Así que ese es un camino de lo que te estoy presentando. Entonces, cuando te ponen el nombre de algún familiar que murió, el tío querido, o un hermano que murió antes que tú, el abuelo, la tía, etcétera,
Serás el fantasma energético de este tío, de este hermano, de este primo que murió, como puedes ver en la filmina. No eres tú. Ocupas el sitio del familiar que todo mundo añora. Entonces, eres un fantasma energético. Literalmente no existes. Literalmente no existes. Entonces, es muy importante en este caso romper con el nombre de las formas que te hemos presentado y te vamos a seguir presentando, romper con el nombre. Así que es muy importante que sepas, si tienes el nombre de algún familiar que murió, que tú vas a vivir ocupando el sitio del familiar que todo mundo añora y que entonces pues no existes tú. Y esto puede ser serio, bastante grave, porque literalmente no existes. Eres un fantasma energético. Todo el mundo añora, al decir tu nombre, todo el mundo añora al familiar fallecido. Así que como puedes ver, y lo vamos a seguir hablando, te imponen un nombre y su contenido inmenso, porque lleva el nombre del familiar muerto a veces, lleva el nombre del exnovio, lo que hemos hablado, lo cual es un acto violento hacia ti. De esta manera imponen un primer límite y como voy a estar hablando a lo largo de este material, la persona se aburre y se enferma de vivir una vida que no es la de ella. De ahí la importancia de lo que vimos de cambiar el nombre para eliminar la carga emocional. Entonces, una vez que descubres esto, necesitas en triadas, como te he estado diciendo, triadas, papá y mamá y tú, empezar a explorar en el árbol cómo fue la infancia de tu papá y tu mamá. Es decir, en el momento en que fue engendrado tu papá y tu mamá, cómo estaba el óvulo y el esperma del abuelo, o sea, de tus abuelos, de los padres de tu papá. Igual de tu mamá, porque esto marca tu vida. Necesitas explorar un poco su infancia y de la infancia venir haciéndolo en triadas. Eso básicamente es. Déjame presentártelo en la pizarra. Así que como puedes ver, la primera parte es revisar el nombre y las circunstancias que tenía tu mamá y tu papá al momento de que tú fuiste parido, cuando fuiste gestado. Y vamos entonces a entender en esta primera parte qué fue lo que sucedió. Estamos con una persona, la tenemos ahí sentada, marcamos el yo, marcamos el papá y marcamos la mamá. Y le empezamos a preguntar las circunstancias que habían cuando mamá y papá decidieron engendrarte. Esto a veces no es en el primero, porque casi siempre en el primogénito podemos pensar que como estaban recién casados o por lo menos estaban enamorados, las circunstancias son muy diferentes a las del quinto, sexto, séptimo niño. Hay una enorme variación en ese sentido. Pero no siempre es para bien. Quizás el primogénito es el más que más padece las circunstancias que vivieron los abuelos y los bisabuelos. Entonces, vamos a revisar y que entienda tu cliente, y se lo puedes decir para que le sirva de análisis y de comprensión. Recuérdate que lo que dijimos, necesitamos una profunda comprensión de lo que pasó. Así que vamos a empezar a verlo. En esta filmina te lo explico. Tuvimos padres muy ocupados. No tenían tiempo para nosotros. Trabajaban de la mañana a la noche. Habían perdido muchas veces la pasión y el amor. Estaban agobiados por obligaciones familiares y personales. De hecho, pocos niños han tenido lo que necesitan. La circunstancia de los padres enfocados, el papá en sacar el dinero, la mamá en lavar la ropa, hacer la comida, hacía que tuviéramos poco tiempo, que tus padres tuvieran poco tiempo para estar contigo, para jugar contigo, para llevarte al parque, para ponerte atención. ¿Y qué es lo que necesita un niño? Eso. El niño necesita sentirse amado, como puedes ver en esta filmina. El niño necesita ser tomado en cuenta. El niño necesita ser aceptado como realmente es. Ser reconocido en sus talentos. Ser protegido. Estas son las cosas que necesitabas como niño, que tu cliente necesitaba como niño. Necesitaba de papá y mamá
ser amado, necesitaba de papá y mamá ser tomado en cuenta, necesitaba de papá y mamá ser aceptado como es, estimulado en sus talentos y no criticado en sus defectos, y necesitaba ser protegido. Muy pocos niños recibieron esto porque papá estaba ocupado en su trabajo, generando dinero para mantener a la familia, y mamá estaba ocupada en hacer la comida, lavar la ropa, planchar la ropa y las actividades de la mamá. Y esto se va exacerbando conforme la familia crece. A veces el primogénito tiene bastante más atención, como te decía, de los padres que el octavo, el séptimo y demás. Sin embargo, en general, esto pasa porque la gran mayoría de nosotros, aunque seas primogénito, tuvimos este problema. Déjame platicarte un ejemplo concreto en mi caso. Mi papá y mi mamá, yo fui el primogénito, pues se casaron, me tuvieron. Sin embargo, mi papá tenía un trabajo que le absorbía un horario muy complicado. Mi papá se desempeñaba como un policía de carreteras. En México se llamaba en ese entonces Policía Federal de Caminos. Y les cambiaban los turnos. A veces le tocaba trabajar todo el día, a veces toda la noche, a veces toda la tarde. A veces era un trabajo extenuante, con una dificultad para tener una rutina. Era muy frecuente que las fechas de mis cumpleaños mis papás no estaban. Mi papá no estaba, mi papá estaba de servicio, le llamábamos así. Las Navidades, los Año Nuevo. No tengo muchos recuerdos de mi papá porque como era un policía de carreteras, el problema más fuerte en carreteras era en Navidades y en las fiestas de fin de año, donde había que vigilar a todos los turistas, a todos los viajeros. No pasaba esas Navidades con nosotros, no estaba con nosotros en esos años nuevos, no estaba con nosotros en ese cumpleaños, hablando de mí, no estuvo a mi lado, y llegaba muy cansado. Y era el tipo de mamá que decía, no molestes a tu papá, viene cansado, déjalo dormir, déjalo descansar, pobrecito, viene exhausto. No lo molestes. Cuando llegaba papá y querías ir a encimártele y querías subirte encima y querías jugar con él y unas luchitas y todo esto, yo como niño, no lo molestes, viene cansado, ve a jugar a otro lado. Entonces, no tuve, pues, por supuesto, ese cariño, ese sentirme amado, ser tomado en cuenta. Y aunque no tuve un papá violento ni una mamá violenta, sí viví ese desamor, esa falta de ser tomado en cuenta, esa falta de ser reconocido en mis talentos. Recordarás que hay festivales en la escuela y vas a bailar o vas a salir en obra de teatro y la dificultad enorme para que mi papá me acompañara era permanente. Porque había muchos compromisos por su carrera y iba subiendo grados militares en este nivel hasta que se convirtió en comandante y entonces tenía que atender todas las problemáticas y estaba todo el tiempo ahí en la comandancia y siempre había una emergencia y siempre había un accidente y siempre había un evento trágico y a veces me recuerdo los domingos estando en misa, le llegaba traía un radio, le llegaba un anuncio de radio y se salía porque había pasado algo desastroso, una volcadura de un camión con muchos heridos, entonces había que ir a atender y todos iban en ese momento y era un asunto que le tocó vivir. Entonces eso hizo que yo no pudiera ser reconocido en mis talentos porque no me veía bailar, no me veía actuar, no me veía en las cuestiones infantiles y no me sentía protegido, por supuesto, para nada. Y esto te lo comento para que tú también revises lo tuyo. No, porque a veces decimos, qué barbaridad lo que le pasó al cliente, mas no analizamos lo que nos pasó a nosotros. Naturalmente que cuando haces una reconversión con un cliente, la haces contigo. Sabemos eso por neuronas espejo. Entonces, cuando eres niño, no comprendes esa situación. Ahora de adulto te la estoy explicando, te platico, que entiendo por qué mi papá no me acompañaba y demás. Ahora, sin embargo, cuando eres niño, no entiendes eso. Es curioso porque este punto es fundamental. El adulto,
llega contigo y te dice, es que yo entiendo a mis padres, pobrecitos. Mi papá tenía que trabajar, mi mamá estaba sola, etcétera, tenía que hacer 1000 cosas y ahora de adulto lo comprendo. ¿Y crees que con eso limpias la energía? No. Está ayudando una parte a la comprensión. Pero ese niño herido, ese niño abandonado, ese niño humillado, ese niño traicionado, ese niño rechazado, ahí está. Cuando eres niño no puedes tener esta comprensión. Entonces, que el cliente te diga, entiendo, entiendes ahora. Pero cuando eras niño no lo podías entender. Fíjate lo que pasaba. Como ves en esta filmina, cuando eres niño no comprendes a tus padres. No dices, entiendo que mi papá tiene trabajo y está en la carretera. No. Tú crees que no mereces ser amado. Al no recibir el amor, tú no dices, mis padres están mal. Mi papá está en su proceso y está mal lo que está haciendo, pero lo entiendo. No puedes hacerlo. Como niño no puedes tener esa comprensión. Por lo tanto, lo que crees es que tú estás mal y que tú no mereces ser amado y que tú no mereces tener atención y que de algo estás haciendo que no mereces cariño, no mereces ser protegido, valorado. Y entonces te la crees. Y entonces no puedes entender que es un problema de tus padres. Crees que es un problema tuyo y que no merezco. Y la paradoja, como lo vamos a ver cuando veamos biografía, es que se buscan personas, se casan con parejas que no los amen, porque no merecen ser amados. Es decir, como ves en la filmina, te pasas la vida buscando parejas que no te amen para corroborar la herida que no mereces ser amado. Y esto es algo bien paradójico, bien interesante, bien contundente. El niño, cuando niño, deseamos que nos quieran, que deseen nuestra existencia. El niño tiene el deseo de saber que existe. Necesitamos saber que merecemos ser amados, que merecemos la existencia. Y eso hace que se pase toda la vida luchando. Y vive angustia, como puedes ver en esta filmina, por ser reconocidos. Vives angustia porque te vean. Vives sintiendo que no merecemos, que no mereces. Vives buscando desesperadamente ser amado y agobiado por buscar la felicidad que no tuvimos en la infancia y que es una energía que nos hace buscarla y permanentemente tratar de ser vistos. Te decía, en términos de broma, y quizás no tan en broma, que buscamos ser vistos, que nos convertimos en instructores para que nos vean, nos convertimos en artistas para que nos vean, nos convertimos en profesionistas y gerentes para que nos vean. Buscamos ser vistos. Estamos intentando darle al niño lo que no tuvo.